Los dos casos se ve que tienen ritmos, ¿sí? Eh, que tienen, digamos, valles y picos en distintos horarios. Y que la actividad fagocítica también tiene un ritmo, ¿sí? Y si ven, la mayoría están aumentados en el día y hacia el final del día, ¿sí? En estas células. Ya se las mostré, este también. Entonces, antes de cerrar con esta partecita y pasar a otra cosa, algo que es más o menos general es que la inmunidad innata, o sea, todas las herramientas de la inmunidad innata tienden, porque no es 100%, tienden a estar más activos en la etapa de vigilia. Y todo lo que es inmunidad adaptativa tiende a estar más activo en el momento del descanso, digamos, en el momento en que el animal duerme. No todos los ritmos de las distintas células y de las distintas funciones de cada célula tienen esa lógica, pero bastante, muchos sí, que tendría la lógica de que la inmunidad innata es la que se activa cuando los microorganismos entran al cuerpo. Entonces tiene sentido que esté todo más activo cuando el individuo está andando, comiendo, en actividades en el exterior, no sé, pensemos en un animal que sale de la cueva, digamos, la posibilidad de encontrar un microorganismo es más alta que si está metido en la cama y quietito, ¿sí? Y por otro lado, también está en la cuestión de los recursos energéticos, que como la inmunidad adaptativa es larga, digamos, tarda varios días en montarse, digamos, no tiene una lógica solo circadiana, ni de momento, entonces tiene cierto sentido que los recursos vayan para ese lado durante la noche que otros por ahí no se están utilizando, ¿sí? Entonces, esa lógica, si bien no todo encaja perfecto, parece tener cierto sentido, ¿sí? Y no todos los animales que se analizan son nocturnos, también hay que tener siempre ese cuidado. Lo que hay más en cantidad son los ratones, que son nocturnos, pero después hay estudios con otros animales. Entonces, ¿cómo se regula esto? Digamos, ¿cómo se regulan estos ritmos? Hay dos grandes reguladores que son el sistema nervioso simpático, a través de adrenalina y noradrenalina, y los glucocorticoides, ¿sí? También tenemos la regulación de melatonina, que esa la vimos ayer, así que hoy básicamente no lo vamos a tocar, pero los ritmos biológicos están en buena medida regulados por estos dos sistemas, ¿sí? Vamos a ver algunos ejemplos y algunos datos de esto, de cómo es esta regulación. Entonces, glucocorticoides, eje HPA, ¿sí? Hipotálamo, hipófisis, glándula adrenal, secreta glucocorticoides. Y los glucocorticoides lo que hacen es inhibir, eso lo tenemos acá en otra imagen, los glucocorticoides inhiben prácticamente todas las funciones inmunes. No todas, pero sí todas las más inflamatorias, ¿sí? El interferón gamma, la interleuquina 2, a las células NK, la secreción de citoquinas, también por macrófagos dendríticas, baja la activación de las presentadoras, aumenta apoptosis en células ya diferenciadas. Los glucocorticoides son inmunosupresores por excelencia, digamos. Entonces, así como inhiben la expresión de citoquinas, inhiben otras funciones, ¿sí? Esto es un ejemplo. Y los glucocorticoides es una hormona sumamente rítmica. Y es una hormona que está aumentada en el momento de la actividad, ¿sí? Los glucocorticoides en los humanos empiezan a subir un rato antes de levantarnos, ¿sí? Entonces, además de activar toda la cuestión metabólica para la vigilia, también tienen funciones
inmunosupresoras, ¿sí? Entonces, en el momento que hay más, va a inhibir más que cuando haya menos, ¿sí? Que por la noche que hay menos. Y por otro lado, tenemos, ahora después vamos a ver algún ejemplito de cómo juegan también con los genes reloj. Lo vamos a retomar en un momento eso. Y después tenemos también al sistema nervioso simpático, que también directamente por las vías nerviosas que inervan, digamos, los diferentes órganos, o a través de inervar la glándula adrenal, que produce, que además de glucocorticoides, produce adrenalina, es decir, las dos hormonas tienen, por lo general, el mismo efecto, eh, y por lo general, los efectos, la mayoría de los efectos de adrenalina y noradrenalina sobre las células inmunes son estimuladores. Y ven que este estimula la síntesis de citoquinas. ¿Sí? Y ahora vamos a ver por ahí algún grafiquito del ritmo de adrenalina también. Entonces, volvemos a los corticoides. Esto es un ritmo de corticoides en ratones, ¿sí? Ven que el pico está en el wild type, que son los negritos, es de noche, y que si yo le saco un gen reloj, corro o muevo este pico, ¿sí? Esto se los pongo también de ejemplo para que vean que los glucocorticoides, el ritmo de glucocorticoides está regulado por el reloj. Entonces, cualquier modificación del reloj va a modificar el ritmo de glucocorticoides y por lo tanto va a modificar los horarios en que los glucocorticoides hacen de sus tareas, digamos, ¿no? Entonces, acá tenemos dos, digamos, cómo se tocan el sistema circadiano con el eje HPA. Teníamos el reloj central, ¿sí? El núcleo supraquiasmático en el hipotálamo, que va a sincronizar los relojes de los diferentes tejidos periféricos. ¿Sí? Esto algo Nacho les mostró ayer, que el reloj central, que se sincronizaba por la entrada de la luz a través de la retina, tenía diferentes vías para sincronizar los relojes de los diferentes órganos y tejidos. ¿Sí? Ese reloj molecular, que incluye este gen clock, y otros genes reloj, como acá vamos a nombrar a period, per, ese bucle molecular, ¿sí? de feedback negativo, está en casi todas las células, ¿sí? Y funciona solo, porque como una parte inhibe a la otra, y cuando esta otra baja, vuelve a subir la primera, y entonces cuando está inhibe, es un ciclo, aunque se autosostiene, y que más o menos tarda 24 horas. Lo que hace este reloj central es poner en hora estos relojes en periferia, ¿sí? En todos los órganos y tejidos periféricos, ¿sí? El hígado, la glándula adrenal, el vaso, el estómago, el intestino, lo que se les ocurra. Entonces, de esta forma, el reloj central sincroniza, ¿sí? Porque todos estos tejidos tienen su reloj, pero lo que hace este reloj central es sincronizarlos, o sea, ponerlos a todos en la relación de fase necesaria para maximizar su función, ¿sí? No todas las funciones son igual de importantes en todos los horarios. Entonces, y por otro lado tenemos el eje HPA, ¿sí? Que les decía, hipotálamo, hipófisis, glándula adrenal, cortisol. Entonces, cortisol y corticosterona depende de si estamos hablando de ratones o de humanos, ¿sí? Es el glucocorticoide que corresponde a cada especie. Entonces, por un lado, el reloj central señaliza el hipotálamo, ¿no? Los núcleos paraventriculares reciben inervación directa del núcleo supraquiasmático. Por otro lado, también sensibiliza a la glándula adrenal, ¿sí? El reloj central, mediante vías nerviosas, sensibiliza a la glándula adrenal en cuanto cortisol secreta cuando recibe ACTH, ¿sí? Por otro lado, el cortisol también va a afectar, ahora vamos a ver cómo, a los genes reloj. Y por otro lado, los genes reloj van a interactuar con
glucocorticoides en los tejidos, ¿sí? Todas esas interacciones existen entre el reloj y el eje HPA. Y acá tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, el receptor de glucocorticoides, ¿sí? Está activando la transcripción de un gen, y cuando viene el dimerocloprimal, que es uno de las partes, es el elemento positivo, es una acetilasa, además, y entonces lo que va a hacer es acetilar al receptor de los glucocorticoides, y eso hace que se despegue, ¿sí? O deje de interactuar con el elemento, ¿sí? De respuesta a glucocorticoides que está en el genoma. Entonces, deja de expresarse un determinado gen. De esta manera, digamos, el reloj modula directamente la función de los corticoides adentro de las células. Todo esto, por supuesto, pasa en los órganos periféricos. Y la inversa es que los glucocorticoides también tienen elementos que modulan la función de este dímero cloquimal como transactivador de genes. O sea, parecido a lo que pasaba acá, pero acá directamente sobre los genes. Entonces esto puede modular la expresión de determinados genes, como por ejemplo los genes reloj, ¿sí? Periodo es uno de los genes, de los elementos negativos del reloj, que es la vuelta, ¿sí? Entonces, en los dos casos pueden interactuar y modularse unos a otros. En cuanto a adrenalina, ven que adrenalina y noradrenalina también tienen ritmos, ¿sí? Estos son humanos, están elevados de día, ¿sí? Y si ven acá también, porque esta es otra variable, cuánto se une adrenalina a los distintos tipos de células inmunes, ¿sí? Si ven, las células de la inmunidad innata tienen más receptores o tendrán, no sé qué tipo de receptores, por ahí no tienen los mismos y por eso se une más la hormona, bueno, o sí, el neurotransmisor. Entonces, las células de la inmunidad innata, ¿sí? Unen más o responden más a adrenalina y noradrenalina que las células de la inmunidad adaptativa, ¿sí? Acá hay otra diferencia, porque no es solo el ritmo de la adrenalina o del corticoide, que son dos de las variables importantes que van a regular al sistema inmune, sino que, o sea, digo, no solo depende de los niveles, sino que también depende de la sensibilidad de cada tipo celular, qué receptores tenga, cuántos tenga, cómo sean las vías intracelulares, qué vías se activen adentro. Eso es específico de cada célula y de cada tejido. Similar a lo que veíamos ayer con melatonina. Entonces, conclusión de esta primera parte. Prácticamente todas las células inmunes están reguladas en forma circadiana. Las vías de regulación son particulares del tipo celular y del órgano del que estemos hablando. Y otra cuestión es que la regulación circadiana es diferente en condiciones basales y cuando el sistema inmune está estimulado, ¿sí? Igual a lo que veíamos con melatonina. Porque esto cambia porque cambia la célula inmune. Entonces responde distinto. Y pasamos a la parte 2. Vamos a ver algunos ejemplos, porque hay más cosas, pero les traje algunos ejemplos de patologías que tienen componentes circadianos, ¿sí? Y de algunas situaciones de cronoterapia. Entonces, esto es un modelo de sepsis, donde esto es en ratones, donde se les da una cantidad elevada de lipopolisacárido en general, hay otros modelos por función secal, hay varios modelos de sepsis, en todos, por lo menos esta diferencia bien notoria se ve en este modelo y en el de punción secal, que es, le hacen un agujerito en el intestino y estamos en una cirugía y entonces salen por ahí las bacterias y genera una sepsis, son modelos en ratones. Y entonces lo que se ve acá, tanto en este gráfico, esto es porcentaje de mortalidad, si yo estimulo ZT11, ¿sí? Estos son los horarios, ZT11 es el final del día, ¿sí? Porque, digamos, ZT viene
vamos, son conceptos circadianos, de circadian time es el dador de tiempo. Entonces la luz se enciende de 0 a 12 y se apaga de 12 a 24. Entonces si yo estimulo esta barra sería esta línea punteada, ¿sí? Es lo mismo. Si yo doy esa inyección, en este caso del lipopolisacárido, al final del día los animales se mueren todos. Si lo doy más o menos a la mitad de la noche, se salvan la mayoría. Este modelo es bastante robusto, hay muchos trabajos, con los dos modelos de sepsis se ven cosas similares. Y lo que se ve acá son niveles de citoquinas de un horario respecto del otro. Y si estuvieran todos en uno, sería que se secretan igual, citoquinas en sangre de estos animales. Claramente, como esto difiere un montón, digamos, están casi todas arriba de 1, porque a ZT11, o sea, en el momento en que se mueren, se secretan muchas más citoquinas. ¿Sí? O sea, la respuesta inflamatoria es mucho más fuerte al punto de llevar a la muerte a los animales si yo los estimulo al final del día. ¿Sí? Que sería el final del momento de reposo, digamos, ¿no? Otro trabajo que usa el mismo modelo, pero ahora comparan ratones normales con ratones que no tienen un gen reloj, ¿sí? Los ratones normales muestran esta diferencia de sobrevida, ¿sí? Esto es, digamos, a las 9 de la mañana se mueren casi todos, estos pusieron horarios, pero nada, para que entiendan el gráfico. En estos horarios se mueren casi todos, digo, sobreviven casi todos, porque este es sobrevida, sobreviven casi todos, y acá se mueren 40%, digamos, se mueren el 60%. Y lo que se ve es que si el reloj no funciona bien, porque faltarle este reloj implica que el reloj no funciona bien, la tasa de sobrevida es igual en todos los horarios y es elevada. Y de forma similar, acá están las citoquinas, las líneas punteadas, las citoquinas, los niveles de citoquinas en estos animales que no tienen este gen reloj. También son bastante diferentes, ¿sí? Sobre todo interferón gamma y el 1 que no aumentan directamente. Entonces, de nuevo, lo que parece, digamos, la sepsis tiene, digamos, buena parte del problema es la excesiva inflamación, ¿sí? Es el cuadro que se arma por la inflamación desmedida. Por eso es relevante que la respuesta de citoquinas sea diferente, porque esto es lo que está cambiando el pronóstico probablemente. Bueno, la sepsis es sumamente compleja, pero no, nos vamos a quedar con esto. Este es un modelo de rinitis alérgica que, de nuevo, estos son humanos, estas son las horas, ¿sí? Lo oscuro es la noche, y como ven, los cuadros de estornudos, rinorrea, están exacerbados antes de levantarnos, ¿sí? 5 o 6 de la mañana es cuando tienen más síntomas, ¿sí? Acá, prurito nasal, congestión nasal, de nuevo, ya es todo el mismo trabajo. El momento de más síntoma es al final de la noche, digamos, un rato antes de levantarnos. Y este es el ritmo de histamina, ¿sí? Acá está como al revés, está dibujado el día y después la noche, ¿sí? Entonces también se ve que al final del día, a principio de la noche, es cuando hay más histamina, ¿sí? Cuando baja, ¿sí? Acá, digamos, la histamina puede ser una de las causantes de estos síntomas, digamos. Seguramente no sola, porque como ven, esto tiene un pico al final del día y acá la sintomatología está al final de la noche. Pero como nunca juega una variable sola, estos síntomas es probable, porque vean que no estamos en el valle, digamos, donde están los síntomas, es donde está de la media para arriba, digamos, la histamina. Seguramente no es solo la histamina la causante de esto, y está jugando o con los corticoides, o con la adrenalina, o con alguna otra variable rítmica de la mucosa nasal, ¿sí? Y esto que tenemos acá es una cronoterapia con antihistamínicos para estos mismos cuadros, ¿no? Entonces, se hacen 2 horarios, 7 de la mañana y 7 de la tarde, son los horarios de aplicación del antihistamínico, y 20 miligramos, 50 miligramos, y 2 dosis. Lo que se ve es que, para no ver todo en detalle, que
el efecto que se logra con 50 miligramos dados a las 7 de la mañana, se logra prácticamente con 20 miligramos dados a las 7 de la tarde, ¿sí? Entonces, en muchos casos, el efecto lo puedo lograr dando la droga en cualquier horario. El problema son los efectos adversos de las drogas. Entonces, bajar una droga de 50 miligramos a 20 solo por cambiar el horario de aplicación suele ser muy interesante, ¿sí? Suele ser un resultado importante. Y muchas de las cronoterapias son eficientes por bajar efectos adversos, no necesariamente por mejorar el efecto, ¿sí? Este es uno de, podría ser uno de esos casos. Como son más eficientes, se puede bajar la dosis, y entonces, las dos cosas, lo dije medio mezclado. Digamos, acá se puede bajar la dosis porque es igual de eficiente. Lo que también genera es que baja muchos efectos adversos. Y hay cosas donde solo se modulan los efectos adversos, pero eso también es sumamente interesante. Bueno, cronoterapias cada vez hay más en pruebas. Entonces, otro ejemplo. Esto es asma. No estoy viendo los títulos, así que por ahí hay alguna cosa que me confunda. De nuevo, todo lo que es respiratorio es típico este horario, es la madrugada, donde está la mayor parte de la sintomatología. Esto es el flujo de aire de un normal, de un control sano y de un asmático, ¿sí? De un paciente con asma nocturna, porque también está el asma nocturna y el asma no nocturna. Por supuesto, la que más cuadro componente circadiano tiene es el asma nocturna. Entonces, donde baja mucho la capacidad respiratoria durante la noche. Y lo que se ve en este gráfico de nuevo es cronoterapia con beta-adrenérgicos. Yo les traje simplemente uno de los gráficos que lo que muestran es que pacientes tratados con dos dosis, dos momentos en el día, uno por la mañana y otro por la tarde, o la tardecita, si, digamos, con dosis distintas. Si la dosis de la mañana puede ser mucho más baja que la de la noche, tardecita noche, y con eso se normalizan los niveles. Y esto es un agonista beta-adrenérgico. Es uno de los tratamientos que se dan para estos cuadros. Y de nuevo, esta droga funciona bien cambiando las dosis, si no hace falta dar 10 miligramos en 2 horarios, porque el de la mañana con 5 ya regula, digamos. Esa sería la conclusión. Este es un modelo de anafilaxia sistémica en animales, ¿sí? Inducen una reacción alérgica sistémica acá, y lo que se ve es que se estimula en 2 horarios. ¿Sí? ZT4 de nuevo, ZT4 es comienzo a mitad del día, es como si para nosotros serían las 12 del mediodía, y ZT16 sería a la noche, ¿sí? Como si fuera nuestra noche, ¿sí? Casi la mitad de la noche. Entonces, fíjense que cuando la inoculación se hace de día, la baja de temperatura es más importante, ¿sí? No es que a la noche no tengan baja de temperatura, tienen baja de temperatura, pero al ratito comienza a subir, o sea, hace un cuadro más leve y que dura menos tiempo y enseguida empieza a regular. En cambio, el que inocularon durante el día sigue mal, sigue con una importante baja de temperatura. Si vamos a ver los niveles de histamina, suben a los 10 minutos, suben mucho más cuando se inocula de día. Si vamos a ver las citoquinas y quemoquinas,
de nuevo, de día, suben mucho más que de noche, ¿sí? Esta es una quemoquina CCL2, que juega bastante todas estas cuestiones, interleuquina 6, y los glucocorticoides también, estos son al revés, estos bajan más de día, ¿sí? Entonces, y de noche suben más, y probablemente esta subida de noche tenga que ver, ¿sí? Con que hay menos citoquinas, entonces todo el efecto, todo el cuadro, sea, digamos, la respuesta a la histamina, las citoquinas que se producen, eh, esté más baja porque hay más glucocorticoides, digamos, ¿sí? Que es otro, que es un gran regulador. Y después lo otro que se ve es que estos mismos experimentos en animales que no tienen, digamos, tienen lesionado el E100, ¿sí? El supraquiasmático, en los ratones se puede hacer una lección electrolítica, se le baja un electrodo, se le da un chiquitín de corriente, se le quema ese núcleo que mide 1 milímetro de diámetro, y entonces los animales no tienen ritmos. Bueno, lo que se ve es que todas las respuestas se pierden, ¿sí? Todos estos ritmos, ¿sí? Dependían de la señalización del núcleo supraquiasmático. Y después vamos a ver un poquito qué pasa con el cáncer. El cáncer lo vamos a mencionar ahora y lo vamos a mencionar en el bloque que sigue. En este caso lo que simplemente les quiero mostrar es que el cáncer, la mayor parte de los cánceres, porque hay muchos trabajos, esto es un ejemplo de un cáncer de lengua, pero hay cosas similares en muchos tipos de cáncer, los niveles de los genes reloj, ¿sí? Estos son todos los genes reloj, y ven que tanto en las células tumorales como en las células que rodean al tumor, se expresan menos y hay diferencias en la expresión, algunos menos, otros más, pero hay problemas para expresar a los genes reloj, ¿sí? Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque ahora vamos a ver qué pasa cuando el reloj no funciona bien. Si cuando el reloj no funciona bien tenemos problemas de salud, que el cáncer empeore nuestro reloj, digamos como que arranca un círculo vicioso que empeora el pronóstico. Este es otro trabajo también en tumores donde miden VEGF. VEGF es una molécula relevante, es el factor de crecimiento de células endoteliales, entonces en los tumores es clave para poder vascularizar, ¿sí? Entonces acá simplemente comparan en tumor, ven que hay diferencia horaria, ¿sí? Si yo le quiero dar una droga que evite la vascularización, ¿sí? O la angiogénesis, y que juega con VEGF, y bueno, hay que darla por acá, donde hay más VEGF, donde hay más blanco, ¿sí? Eso es digamos, así se arman las cronoterapias, y uno va a ver el ritmo de los blancos de la terapia que estoy dando, y bueno, y los voy del momento donde sea más eficiente, digamos. ¿Sí? Este es otro trabajo que compara ratones con tumores y ratones normales, ¿sí? De nuevo, el normal no tiene ritmo, pero el ratón con tumor aparece un ritmo. Que aparezcan ritmos es como raro, suena como raro, pero en realidad no es tan raro, sobre todo pensando en cómo juega el sistema inmune, porque las células modifican sus perfiles, las células se modifican un montón. Entonces tiene sentido que un montón de funciones se modifiquen, ¿sí? Digamos que no nos asustamos por estas cosas, aunque parezcan un poco raras. Bueno, y acá de nuevo, en dos horarios, en distintos tipos de cáncer, se ve que el nivel de VEGF se modifica por el horario, ¿sí? Otra, otra patología es la artritis. La artritis también tiene la artritis reumatoidea. La artritis reumatoidea tiene un factor circadiano también importante, ¿sí? Esto, lo que está en gris es la noche, estas son las horas del día, lo que está blanco es el día, es el día, y lo que se ve es que los síntomas
que sería la línea verde, y el dolor, la inflamación, la problema de movilidad, todo en general, en forma similar a las cuestiones respiratorias, están exacerbadas al final de la noche, principio de la mañana. Es el horario más complicado, digamos. Y, digamos, acá para hacer un relativo también, el pico de melatonina y el pico de cortisol. Y acá simplemente para que vean todos los juegos que puede haber con el reloj, ¿sí? Y la artritis, ¿sí? Los glucocorticoides, la melatonina, ¿sí? Todo esto regula eh, sistema inmune, y la artritis reumatoide es una enfermedad autoinmune que ataca las articulaciones, ¿sí? Se generan linfocitos T y B específicos para moléculas que están en la articulación y arman una respuesta inmune contra eso, ¿sí? Contra esas moléculas. Entonces, está localizado. Bueno, esto está también regulado por el reloj. Este es un modelo de artritis en ratones que compara ratones wild type con ratones que tienen mutado otro gen reloj, o sea, no le funciona bien el reloj. Entonces, si le sacamos el reloj o se lo hacemos funcionar mal, se ve que los síntomas, el score de artritis es la cantidad de sintomatología que hay, es más elevada, ¿sí? Que el TNF está aumentado. El TNF es una de las moléculas claves en la artritis. De hecho, hay un tratamiento con un anti-TNF, con un monoclonal. Digamos, el TNF juega fuerte en la artritis. Y lo que se ve es que estos animales tienen mayores niveles de TNF en sangre, y también de otras citoquinas, de metaloproteasas, que también son moléculas que juegan en la matriz y por supuesto en la articulación. Y después otras células que por ahí no hay diferencias, ¿sí? Acá se ve diferencias con células T activadas y con citoquinas, ¿sí? Otros tipos celulares no se modifican en este caso. Y por último vamos a pasar a patologías asociadas a la desincronización circadiana. No les voy a hablar de desincronización circadiana propiamente dicho, porque eso ya les contó algo ayer Nacho. Solo comentarle las situaciones principales en las que se trabaja con esto, o se piensa en esto: personas que trabajan con turnos rotativos, personas que trabajan en turno nocturno, personas que trabajan en aerolíneas, son los datos que más hay, ¿sí? De este tipo de situaciones. Entonces, cuando las personas llevan muchos años trabajando en estos ciclos, donde su sistema circadiano no puede sincronizarse porque el horario exterior eh, está todo el tiempo cambiando, ¿sí? Por eso, ahora vamos a ver algún ejemplo. El turno nocturno fijo es menos nocivo que los turnos rotativos. Y los turnos rotativos, depende cómo estén armados, ¿sí? Y depende de la capacidad de la persona de adaptarse, es cuán nocivo sea. ¿Por qué? Porque el turno rotativo está cambiando todo el tiempo, sí o sí, ¿sí? El turno nocturno, si la persona, primero la capacidad que tenga de adaptarse a estar activa durante la noche. Después, importante a qué hora termina esa noche, ¿sí? Si termina no tan tarde y uno se va a dormir y todavía no terminó de amanecer, nuestro sistema circadiano entiende como que es la noche y se sincroniza más fácil. Si yo espero a las 10 de la mañana, ya está, ya mi sistema circadiano se desordenó. Pero si yo tengo ciertos cuidados y cierro bien todo, no tener luz, tratar de no tener ruido, o sea, hacer del día una noche, por ahí mi sistema circadiano yo me sincronizo a estar despierta de noche y mi fisiología funciona bien, porque lo importante es que mis relojes internos estén en fase, ¿sí? Que el intestino esté activo cuando le voy a dar comida, que mi tasa respiratoria sea más elevada cuando estoy activa, con un montón de variables que están asociadas a la actividad y a lo que estoy haciendo. Si todo esto está sincronizado, no hay, el problema es cuando eso se desincroniza.
¿sí? Y estas situaciones lo que hacen es promover esa desincronización, ¿sí? Entonces, acá simplemente todas las cuestiones que están asociadas epidemiológicamente a estos tipos de esquemas. Bueno, obvio, problemas de sueño es como lo más fácil de pensar, digamos, lo primero que uno se le ocurre, cansancio general, irritabilidad. ¿Se acuerdan que yo ayer les decía que también hay, digamos, las cuestiones, el estado de ánimo no está por fuera de nuestro sistema circadiano, digamos, uno a veces tiende a desvincular estas cuestiones. Bueno, tener sueño ya de movida nos pone irritables, ¿no? Eh, pero también, digamos, todo eso no es una casualidad, sino que hay toda una cuestión fisiológica ahí. Bueno, el cáncer, que ahora les voy a mostrar alguna cosita también, trastornos cardiovasculares y trastornos gastrointestinales y metabólicos. Al margen de sueño, el cansancio general, las cuestiones metabólicas son las primeras que aparecen, ¿sí? El exceso de peso, el aumento de peso y los problemas metabólicos aparecen muy, muy rápido. Y eso en parte, aparentemente, tiene que ver, y esto es un dato para las personas que no les queda otra que trabajar de esta manera, ¿no? Hay que tener cuidado con lo que uno come a la noche, porque lo que aparentemente es más nocivo no es la cuestión del sueño, sino de la comida, es comer a deshorario. ¿Y qué comer? Porque además es como la típica que lo que la gente que está a la noche despierta tiende a comer es básicamente chatarra, ¿sí? Coca-Cola, café, snacks. Entonces, lo que están mostrando hoy por hoy los trabajos es que esas comidas son lo que genera el mayor daño. Esas comidas en un momento donde nuestro sistema digestivo no está preparado para digerirlas, porque esas comidas de día no son tan nocivas como esas comidas o bebidas de noche. ¿Sí? Entonces hay todo un juego ahí, donde de nuevo son distintas variables. ¿Sí? Esto, entre paréntesis, del sistema inmune, porque por ahí, ustedes que por ahí suelen trabajar en horario, hacer guardias, todo eso, el pensar qué comer durante la noche no es un detalle menor. Y entonces, volviendo al sistema inmune, datos basales, ¿sí? De personas que trabajan en turnos rotativos versus personas que trabajan durante el día normal. Eh, diferencias, se encontraron diferencias en los niveles de cortisol y aumentos en distintas citoquinas, ¿sí? Esto es proteína C reactiva, sí, proteína C reactiva. Citoquinas y número de células. O sea, es como que el trabajo nocturno o la desincronización, porque esto es más general, la desincronización es como que pone un piso de inflamación, es como que sube el basal de inflamación, entonces todo va a partir de ahí para arriba, y por eso muchas veces las inflamaciones son exacerbadas, ¿sí? Es como que sube el piso. Esto es un modelo de sepsis también, este usa dosis más bajas, por eso tardan más días en morirse los animales, o se mueren menos, porque usa dosis más bajas que el otro trabajo que les mostré antes, y le hacen un cambio de 12 horas una vez por semana. Estos ratones tienen 4 cambios, ¿sí? De 12 horas, inversión del ciclo, lo hacen un día y esperan una semana. Y este tiene uno solo. Fíjense con qué poco ya hay diferencias, ¿sí? La sobrevida, estos que tienen simplemente 4 cambios, tienen una sobrevida tremendamente menor, ¿sí? Con un cambio no se modifica tanto, pero ya se ven modificaciones. Y algo típico que pasa, que es lo mismo que ya vimos con otra enfermedad, que es bastante típico en los ratones, que hagan hipotermia. Con la sepsis, la hipotermia en los ratones es uno de los parámetros típicos que les baja la temperatura. Bueno, miren cómo les baja la temperatura a un animal que está desincronizado. O sea, esta baja de temperatura es muy abrupta, ¿sí? En la diferencia ya no es tan grande. Estos son horarios de inyección, ¿sí? Sí, el LPS se da
a esta hora, si se da a esta hora, si se da a esta hora, depende a qué hora se dé el LPS. Eh, no, perdón, me estoy confundiendo con el otro modelo. El LPS se dio a tiempo cero, son horas post-inyección. Bueno, de todos modos, lo que se observa es la gran diferencia de temperatura en los animales que están desincronizados. Levemente desincronizados, ¿sí? Es como sutil. No eso, imagine que esto comparado con una persona que en la misma semana trabaja 2 turnos distintos y a la otra semana otros 2 distintos, y hace 3 días de un turno, 2 de otro, 5 de otro. Eh, son las concentraciones de citoquinas de estos mismos animales. A las 24 horas, a corto plazo no hay mucha diferencia, pero a las 24 horas ya se ve que los que vienen del shift, que estos son los de 4 horas, tienen más IL-1, más IL-12, menos IL-10, que es una antiinflamatoria, ¿sí? Y otras citoquinas también, ¿sí? Entonces, de nuevo, hay un piso inflamatorio, digamos, todo lo que es inflamatorio va a estar exacerbado. Eso también es otra cuestión bastante común. En la mayoría de trabajos que hacen desincronización, hay un aumento en la inflamación. Eso también es bastante general. Y esto creo que es de lo último que tengo para mostrarles. ¿Qué pasa con el cáncer? Hay un montón de... el cáncer fue, que si bien no tiene que ver con la inmune, pero ahora les voy a mostrar algo que sí tiene que ver con la inmune. El cáncer creo que fue en 2007, si no recuerdo mal, la OMS puso el trabajo en turnos como factor de riesgo para el cáncer. Los cánceres que más incidencia tienen en personas que trabajan así en turnos rotativos, nocturnos, todo esto, son cáncer en general asociados a hormonas. Cáncer de mama, cáncer de próstata son los que hay más datos. Pero hay otros cánceres también. Y simplemente lo que se ve, ¿sí? Esto comparan el riesgo en función de los años que las personas llevan trabajando, ¿sí? Tanto en este trabajo como en este trabajo. Entonces se ve que con más de 30 años trabajando rotativo, ya tiene un 36% de aumento en el riesgo, ¿sí?, de cáncer. Esto es epidemiología, se ve cuántas personas hay enfermas entre los que trabajan a la noche y cuántos entre los que trabajan de día, ¿sí? Este también es otro de cáncer de mama, pero este son trabajadores en rotación. De nuevo, la mayor diferencia se ve cuando arriba de los 30 años. ¿Sí? El cáncer es uno de los últimos efectos. Los efectos metabólicos se ven a los 2 o 3 años, ya empiezan a aparecer. Este es otro trabajo de cáncer de próstata que comparan horario fijo a la noche con horario rotativo. Y como ven, de nuevo, el riesgo es mucho más alto en el rotativo, ¿sí?, que en el fijo a la noche. O sea, es nocivo, pero menos, ¿sí? Y este es un trabajo que hicimos en el laboratorio, también modelo de melanoma en animales desincronizados, ¿sí? Los violetitas, los tumores son tumores subcutáneos, se les inyectan las células tumorales abajo de la piel, en el flanco, en un costado, y se va midiendo con un calibre cada 2 o 3 días el tamaño del tumor. Claramente, los animales que están desincronizados les crecen más rápido los tumores. Y en estos animales lo que hicimos fue ir a ver los macrófagos en el tumor, las citoquinas en el tumor y los macrófagos en el vaso. Y los macrófagos pueden diferenciarse en M1 y en M2. Los M1 son los más proinflamatorios, ¿sí?, los que van a ir a eliminar células tumorales, secretan interferón gamma que activa a la CNK y a los citotóxicos. Digamos, los M1 son importantes para eliminar las células tumorales, y son los principales productores de interferón gamma, que es la principal citoquina que activa citotóxicos y CNK, que son las dos principales células que eliminan células tumorales. Entonces, M1 es importante. Y M2 son homeostáticos, son células que secretan citoquinas antiinflamatorias, que son los que van después si se comen los cuerpos apoptóticos, pero son los que bajan la inflamación. Son necesarios, pero
son antiinflamatorios, entonces me van a inhibir a esas patas inflamatorias. Ustedes saben que los tumores activamente inhiben al sistema inmune, tienen un montón de herramientas para inhibir al sistema inmune. Por eso hay tantas inmunoterapias ahora, ¿no? Y ahora se están sumando las inmunoterapias cronomoduladas, digamos. Y a esto apuntaba un poco empezar a desglosar eso, este trabajo. Si miran acá, los M1, negro es noche, me parece que tapé la referencia. Negro es noche, gris es día. Los M1 están aumentados a la noche, los M2 están aumentados durante el día, ¿sí? Las citoquinas, tanto IL-1 como IL-6 como TNF en el tumor, están aumentadas durante el día, ¿sí? Y si vamos a mirar en el vaso, tanto M1 como M2 están aumentados de día, ¿sí? Y todas estas diferencias se pierden o se invierten, lo cual a veces es, bueno, no sé qué es peor, depende de la situación. Se pierden o se invierten, ¿sí? Cuando los animales están desincronizados, ¿sí? Estos dos serían los violetitas, ¿sí? El primer par LD son los rosas, es la gráfica rosa, este segundo par es la violeta. Entonces, los tumores crecen más y el sistema inmune está desorganizado, digamos, bueno, a este trabajo le falta ver que si una cosa está directamente relacionada con la otra, son dos productos de lo mismo, ¿no? Bueno, estamos en eso. Pero, digamos que así arrancan los estudios para ver qué pasa con el sistema inmune. Y lo interesante de esto es que las personas con cáncer, por lo general, están en su casa, duermen a la noche, ¿sí? No, el problema de la sincronización es antes de la patología. Entonces, uno supone que están en una condición de luz oscuridad. Entonces, esto es interesante porque si yo voy a hacer una inmunoterapia y que tengo como blanco los M1 y voy a darle la medicación en el horario que tengan más, o sea, el ratón a la noche, ¿sí? Si los quiero estimular, si quiero inhibir a los M2, se lo voy a dar durante el día, ¿sí? Entonces, todo esto eh, son datos necesarios para pensar en todas esas cuestiones. Y creo que con esto cerramos. Para que tengan una idea general de lo que es el cáncer, que me parece que es sumamente interesante en relación a la luz, digamos, y también al sistema inmune, el gran problema es la luz a la noche, ¿sí? Porque es la luz, ¿sí? Así como, digamos, esto viene también a colación de lo que hablábamos ayer de melatonina. La luz altera los ritmos, ¿sí? En general baja la amplitud de la mayoría de los ritmos, ¿sí? Estos son ritmos endócrinos en general, ¿sí? O, digamos, en el caso de los genes reloj, disrumpe o desregula los ritmos, sea que los corre para un lado o para el otro, que baja la amplitud, si lo que sea, genera problemas. Disrumpe el sueño, ¿sí? Entonces, el sueño es un gran marcapaso también del resto de los relojes, digamos. Y además modula o disrumpe el, el sistema inmune, ¿sí? Y básicamente induce inflamación, ¿sí? Todo está más inflamado. Esto lo que genera en conjunto es un aumento en la tumorigénesis. O sea, un aumento en el desencadenado y una complicación para eliminar las células tumorales del sistema inmune, ¿sí? Y nada más. Si tienen preguntas. Bueno, Natalia, muchas gracias. Muy interesante algunos de los datos que mostraste. La verdad que yo no sabía que había aumento de cáncer en trabajadores nocturnos Sí, y todo eso que dijiste. esa es una de Interesante. las líneas que yo estoy haciendo acá con animales en la universidad, con Nacho también. Ajá, Es el tema de doctorado de Nacho, que se está por doctorar ya dentro de poquito, el chico que les dio la clase ayer. Él está sí. haciendo el doctorado con el modelo de tumores que ahora pasamos a modelo de metástasis. Ahora estamos probando con metástasis. Ujú. Y también todo va para el mismo lado. La verdad que ya hay cantidad y cantidad de trabajos de cáncer y ritmos. Y ahora cada vez más le están metiendo sistema inmune, digamos. Sí, sí.
como está posible. relacionado con todo, sí. Claro, sí, lo que pasa es que también ahí juega el ciclo celular. Yo no me quise meter con eso, pero el reloj regula el ciclo celular. Entonces eso como bien centro, digamos. Pero el sistema inmune también ahí juega fuerte. Sí, seguro. Hola Bueno, Nati, ¿qué tal? Hola. Hola. Eh, yo lo que alcancé a escuchar de la clase también me pareció súper interesante lo de las enfermedades como la artritis reumatoidea, cómo se mueven todas lo que son las citoquinas o las moléculas inflamatorias o proinflamatorias dependiendo del día, de la noche o del día. Realmente re interesante, así que gracias. Sí, la artritis reumatoidea es muy circadiana. Hay un montón de trabajos. Mira vos. Sí. Y esas cosas, en realidad, bueno, eso de que los síntomas, pero aparte casi todos coinciden. Es, la sintomatología más fuerte es un rato antes de levantarnos. Que eso Ujú. probablemente tenga que ver con por ahí la caída de la melatonina y el aumento de los corticoides. O sea, el corticoide no claro. aumenta como respuesta que nos levantamos. El corticoide empieza a aumentar un rato antes. Mm, Sí, Entonces, sí, es probable que si cuando todavía jugamos, dormimos. ¿cómo? Digo, cuando todavía estamos durmiendo, empiezan a aumentar, Claro, ¿no? Su claro, secreción. digamos, si estamos sincronizados, Ujú. en parte el reloj sirve para eso, para anticiparse a los cambios. Si estamos bien sincronizados, la melatonina baja y el cortisol sube antes de que nos despertemos. bárbaro. Entonces, bueno, se ve que ahí ese juego hormonal, por ahí es el que genera o permite que sucedan esos síntomas, porque es la hora, es como Tengo una bastante, pregunta, sí. perdón. ¿Este reloj es independiente de la edad de la persona? Eh, el reloj, sí, pero no, las dos cosas. El reloj, como decíamos ayer, tarda un tiempo en los chicos chiquitos, todavía no está del todo funcional. Pongámosle que tarde unos años, porque eso todavía también no me queda del todo claro bien cómo sucede, pero pongámosle que tiene unos años y empieza a funcionar. Lo que pasa es que no funciona igual. Los chicos por lo general suelen ser matutinos, porque acá juega el estado del reloj y juega el cronotipo, las dos cosas. El estado del reloj, me refiero a, el reloj funciona bien hasta que cuando la gente se pone, cuando nos ponemos más grandes, como muchas funciones de nuestro cuerpo empiezan a no funcionar tan bien. Entonces, con la edad, ¿sí? El reloj empieza a funcionar más o menos. De hecho, hay mucho trabajo de aging y ritmos, porque tienen fenotipos muy parecidos en muchas cuestiones, ¿sí? Cosas que pasan en personas grandes, en muchos casos son muy parecidos a cosas que pasan en personas que tienen los ritmos mal, aunque no sean grandes, ¿sí? Y en animales hay montones de experimentos. Y hay un montón de estudios de qué regula qué. O sea, cuántas de las cosas, los problemas que se ven en la gente grande podrían mejorarse si el reloj le funcionara mejor. Porque obviamente no es lo único que se gasta, digamos. Pero aparentemente juega bastante. Y por otro lado está el cronotipo. El cronotipo, cuando los chicos más chicos tienden a ser más matutinos, en la adolescencia el cronotipo se vuelve más vespertino, que es típico de los adolescentes que se levanten a las 5 de la tarde y se duerman a las 5 de la mañana. Es porque, digamos, es porque su cronotipo se fue más hacia la noche. Y después con la edad empieza a hacerse cada vez más matutino. ¿Sí? De nuevo, la gente grande, por ahí a las 5 o 6 de la mañana, se despierta. Eso es porque su cronotipo se movió hacia horarios más matutinos. Así que las dos cosas pasan. El reloj se va gastando y va funcionando más o menos, pero además cambia el cronotipo con la edad. Muchas gracias. Voy a dejar de compartir así los puedo ver un poco mejor. Que estaba tratando de ver recién a quién hablaba, pero se me complicaba ahí. Ahí estamos. Bueno, ¿alguien más quiere hacer algún comentario o pregunta?
parece que no. Bueno, cualquier Bueno, cosita. gracias. Sí, No le cualquier puse el mail cosa, en la sí. presentación, pero bueno, vos tenés mi mail, sí, cualquier cosita Sí, me pueden sí, escribir. No hay problema, sí. le piden por ahí mi mail A y me veces por escriben. ahí después cuando lo lean de nuevo, estudien, Sí, surge yo no algo. les no les quise mandar material para no recargar, digamos, pero si en algo en particular quieren, les puedo buscar alguna revisión, alguna cosa, o mismo de donde yo voy sacando las Perfecto. imágenes, digamos. Eh, así que si quieren, Bien, eso, cualquier me cosa piden, te si me avisamos. piden puntual mejor, así no les doy un montón de cosas que no les interesan. Ok. Doctora, Sí, yo tuve cáncer, ¿sí? sí. La radioterapia siempre era a la mañana y los, eh, no, los rayos siempre. En cambio, todo lo que era químicos anticáncer eran a la tarde. ¿Hay influencia de eso? Y no vi en particular de quimio y de radio, pero es probable. Es, Quimio, perdón, no me salía quimio. es probable, es probable. Hay algunos quimioterapéuticos que se están probando hacer cronoterapia, pero yo no he visto resultados así muy fuertes. Probablemente no los haya visto yo. Si la están dando a horario específico y si te cambian el horario, por algo es. Mm, Deben haber sí, visto alguna Bueno, cuestión ahí, sí. lo De que casi sí, todas las medicaciones, cada vez, o sea, cada vez más medicaciones de todo tipo se están comparando horarios. mm, la- mm, los rayos son 40 días inamovibles. Claro, En cambio, la quimio es por semana. Y de claro, acuerdo a cómo responde y a la cantidad de glóbulos blancos para no basarlos tanto, a veces son 6 sesiones nada más. claro, porque ahí hay otras variables que controlar, más importantes, sí, sí, claro. Pero bueno, sí, eso es probable que también haya horarios de máxima eficiencia, porque la apoptosis también, ahí lo que intentan es eliminar las células directamente. Entonces las vías de proliferación y de apoptosis también son rítmicas. Entonces, Claro. en el momento en que la célula, porque eso ataca células en división, así que lo más, digamos, en el momento donde haya más células dividiéndose va a ser más eficiente. Mm, mm, Y eso hay datos en distintos tumores y en distintos, en humanos o en ratones, hay datos de proliferación por horario. Yo he visto algunos trabajos de eso, que proliferan distinto, más o menos dependiendo de la hora. Entonces habría que ver cada tumor en cada lugar, en cada especie, porque de nuevo, el cáncer sí. son El muchas mío enfermedades distintas, era digamos. altamente indiferenciado. ¿Eh? Claro, Eso también. todo Y juega, todo todo cuenta. fuera. Te Sí, agradezco. Te agradezco. bueno, Gracias. gracias. no hay por qué. Gracias, Nati. Bueno, Bueno, ahora después les mando la presentación para que la tengan. Muy Sí, bárbaro, gracias. gracias. interesante. Muchas gracias. Bueno, a Gracias. ustedes, un Muchas gusto. gracias, muy buena la Hasta clase. Chao, luego, Natalia. nos Chao, vemos. Hasta gracias. Nos Gracias. vemos. Gracias. Gracias. luego. Bueno, continuamos ahora. ¿Sí? Sí, Hola, buenas Buenas, tardes. ¿qué tal? hola. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo está? ¿Cómo le va, doctora Laura? ¿Cómo está? Un gusto saludarla y verla también. Bueno, un placer Igual, igualmente. estar aquí con ustedes. Un gusto, doctor. Bárbaro. Yo soy Viviana Mesh, la otra directora. Lo que pasa es que no aparece mi nombre ahí en el chat. Bien, Viviana, doctora, bueno, es un gusto Un conocerla gusto. también. Gracias por la Gracias. invitación, antes que No, nada. por favor. Y un No, cordial por saludo favor. para toda la audiencia, que veo que es bastante abundante. Así que Sí, Así es. tenemos feliz.
17 Felicitaciones. alumnos, así que buenísimo. Bueno, hago la presentación así hoy en un día que es pre-feriado largo, no le quitamos tanto su tiempo, ¿sí? El doctor Raúl Pastor va a hablar sobre todo lo referido a lo que es salud y procesos oxidativos, y el doctor es médico investigador de la Comisión Europea para la Investigación y la Innovación, y además es jefe de sección en la 4ª Cátedra de Medicina Interna del Hospital de Clínica José de San Martín de la Universidad de Buenos Aires. Así que bueno, un gusto, doctor, poder escucharlo. Bueno, le agradezco muchísimo, Laura. Voy a compartir mi pantalla, si me permiten. Sí, sí, ya lo habilité, doctor. Muy bien. A ver, aguarden un momentito, voy a... Ya. ¿Pueden ver la presentación? Sí, sí. Perfecto. Muy bien. Bueno, muy bien, vamos a... Si la quiere poner en modo presentación, sí, Sí, sí a eso puede. iba, lo que pasa, tengo la Ah, barra del Zoom ah, arriba y no podía ver. ah, sí, Bien, ahora sí. Ok. perfecto. Bárbaro. Gracias. No, por favor, al contrario. Ahí está. Bueno, antes que nada les agradezco a las directoras la invitación para dar esta presentación, que espero que les resulte interesante. En principio, bueno, como lo había adelantado la doctora, nosotros nos ocupamos en la 4ª Cátedra de Medicina de estudiar los efectos de los polifenoles en la salud. Y principalmente, bueno, como la matriz más importante de polifenoles en la nutrición humana es el vino, nos dedicamos a estudiar el vino y la salud. El vino en cuanto a la calidad de polifenoles y a la cantidad de polifenoles, ¿no? Bueno, en este sentido, la salud tiene mucho que ver y el envejecimiento también. De hecho, me gustaba empezar esta presentación con lo que es la definición de salud de la OMS, que dice que, esto está sacado literalmente de la página de la OMS, la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Bueno, la cita, bueno, procede del preámbulo de la OMS y se dictó por esta resolución en el año 1946, y lo que llama más la atención es que esta definición no ha sido modificada desde el año 1948. Realmente nada más lejos de la verdad, ¿no es cierto? Que la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Más bien sería una definición de enfermedades al revés, ¿no es cierto? Que las enfermedades sí son la ausencia de salud, y de completo bienestar físico, mental y social, pero, pero no sería el caso de la salud, porque en sí mismo, y hoy sabemos que la salud es una quimera. Realmente es un imaginario que nos hace pensar que existe idealmente, pero que en forma absoluta no existe. Eh, Tenemos sí la sensación de estar sanos, de estar saludables, pero literalmente siempre hay alteraciones que van de alguna manera deteriorando las estructuras biológicas, moleculares, celulares, de las funciones de los órganos, y que van ciertamente preparando al metabolismo para las enfermedades. Cosa que esto es casi lo que dice la OMS, que estamos definiendo a las enfermedades como
como realmente la pérdida de ese estado que en teoría era de un bienestar físico, mental y social, y bueno, y sabemos que es hoy algo nada más que pasa por una sensación, pero que desde el punto de vista biológico no es así. Desde el punto de vista biológico no es así. Y vamos a ver por qué. El estrés oxidativo, justamente, y ahí está, digamos, la segunda pata de esta presentación, se trata precisamente de uno de los aspectos más importantes del metabolismo y que el metabolismo se ocupa, hasta donde puede, de mantenerlo en equilibrio, de mantener a la producción de radicales libres del propio metabolismo en forma muy en sintonía fina, para que el número de radicales libres producidos por el metabolismo no termine siendo perjudicial. Esto ha tenido un concepto en el tiempo bastante importante, bastante largo, desde Bernard con la definición del medio interno, bueno, hasta llegar a, anteriormente, obviamente, recordarán la frase de Paracelso que la dosis hace al veneno, ya ahí estaba él dando alguna alusión a que todos los compuestos, aún incluso inocuos o que integran la alimentación del día a día, pueden llegar a ser nocivos si la dosis realmente está excediendo los límites, digamos, aceptables para el metabolismo. Em, Jones se une a CIES en el año 2007 para reformular la definición que había sido hecha por el mismo CIES, Helmut CIES, en el 1985, cuando nosotros tenemos acceso a la primera definición de estrés oxidativo. En aquella ocasión, en el 85, CIES había dicho que el estrés oxidativo era un desbalance solamente entre oxidantes y antioxidantes, en la que había una eh, preeminencia, una cantidad muy por encima de los oxidantes por encima de los antioxidantes. Esa había sido hasta ahí nomás la definición que dio CIES en el 1985, pero después con los años aparece este otro investigador que realmente le pone una segunda parte a la definición de CIES, y porque realmente él descubre que el metabolismo está lleno de mensajeros que precisamente son mensajeros del metabolismo, tanto del catabolismo como del anabolismo. Después vamos a ver un poco más en detalle estos dos aspectos del metabolismo. Pero viendo esta situación de la segunda parte de la definición de estrés oxidativo, es tremenda la importancia porque realmente esto nos hace rever que el estrés oxidativo este, y los radicales libres no son todos malos, ni en la calidad ni en el número. Hay, por cierto, nosotros tenemos un metabolismo de base que es oxidativo, la respiración mitocondrial, digamos, a través de la cadena de transporte de electrones, produce muchísimos radicales libres, de hecho es la fuente principal de radicales libres del entorno metabólico celular, y esta cantidad generada por los radicales libres, emigran de la mitocondria y dañan todas las estructuras celulares. Por lo cual, la presencia de antioxidantes en el entorno del citoplasma es esencial para proteger las estructuras celulares y el resto de las organelas. Ahora, la evolución ha tenido un uso bastante inteligente de los radicales libres en lo que son vamos a decir, las redes o las mensajerías de feedback. Em, digamos, todas las respuestas del metabolismo hacia el catabolismo o hacia el anabolismo se basan en feedbacks, se basan en
retornos a los ciclos de síntesis o a los ciclos de lisis para que se activen o se inactiven determinadas expresiones de enzimas del propio metabolismo. Con lo cual, si nosotros eliminamos estos radicales libres que son de hecho mensajeros saludables del metabolismo, vamos a estar en un problema. De hecho, recién escuchaba a la doctora que presentaba su exposición muy interesante sobre cáncer en la última parte, y precisamente es el cáncer la respuesta a una falla del sistema inmunológico en la detección de células cancerosas y en la aniquilación de células cancerosas. Cuando el sistema inmunológico, digamos, está alertado a través del gen P53 para que active una respuesta inmunológica y destruya las células, digamos, con un perfil oncogénico, bueno, esto está todo bien si funciona. Ahora, si no funciona y esta alerta tumoral no llega a tiempo para el gen P53, precisamente no hay reacción del sistema inmunológico y las células oncogénicas van a desarrollarse, digamos, de una manera libre, sin poder ser aniquiladas por el sistema inmune. El mensajero justamente de esta digamos, acción, de esta activación del sistema inmunológico son radicales libres. Justamente los radicales libres que se generan por el propio sistema inmunológico dentro de un foco oncogénico, cuando viajan al núcleo, si encuentran antioxidantes que los eliminan, vamos a estar eliminando al mensajero de una respuesta inmunológica. Creo que con este ejemplo estoy diciendo que hay un nivel de estrés, hay un nivel de presencia o de presencialidad de radicales libres que es necesario para el metabolismo y la evolución así lo entendió. Porque los mecanismos de feedback deben funcionar y este equilibrio es muy delicado, es muy delicado. Por eso a veces cuando yo veo que la gente toma vitamínicos en forma indiscriminada, mejor dicho, realmente me da pena porque las vitaminas no son antioxidantes inteligentes en el sentido que no expresan genes del propio metabolismo nativo, sino que son antioxidantes masivos, universales y aniquilan cualquier tipo de radical libre, sin tener en cuenta si son buenos o son malos. Dicho esto, vamos a seguir entonces, pero antes de pasar al próximo slide, ustedes quizás verán que acá en el plato de la izquierda del equilibrio redox hay prooxidantes y hay antioxidantes paradojales. Los prooxidantes son claros, son o moléculas o radicales libres o son moléculas que van a actuar, digamos, por el daño oxidativo del propio metabolismo como precursores de radicales libres. Con lo cual eso podría llegar a ser la vía normal de producción de radicales libres. Metabolitos que ingresan con la digestión, por ejemplo, de la microbiota intestinal, que se absorben al metabolismo, que se absorben a la circulación, y bueno, esos metabolitos, si no también tienen una cobertura antioxidante apropiada, a través de este espacio de tiempo en donde la circulación, la logística lleva o hasta el hígado o hasta las células estas sustancias desde el punto de vista nutricional, estas se van a oxidar y van a dañar. O sea que sea que comemos radicales libres o que comemos sustancias que se van a oxidar, en cualquiera de los dos casos estamos en presencia de prooxidantes. Son moléculas que tienen la capacidad de daño a las estructuras celulares. ¿Qué estamos diciendo con la paradoja antioxidante? La paradoja antioxidante que está publicada en este trabajo de Lancet, si lo quieren consultar, se trata justamente de esta
situación que les estoy comentando de las vitaminas que, digamos, en el sentido de que, digamos, estamos buscando un beneficio, termina siendo un perjuicio. Es decir, paradoja antioxidante porque nos termina enfermando de lo mismo o de más estrés oxidativo porque no tenemos respuestas, feedbacks para, por ejemplo, aumentar las enzimas que, digamos, que pudiéramos estar necesitando, o algunas no enzimáticas, como el glutatión, por ejemplo. Acá hay una persona que está en la sala de espera y apareció un cartelito que dice admitir. No sé si yo tengo Perdón, no la había ah, visto, ya está, ya yo está. la Gracias. posibilidad. Perfecto, gracias. Se ve que salió y volvió a entrar. Ok. Gracias. Bueno, esta situación entonces de la incorporación de vitaminas hace que las enzimas no se puedan expresar o que las vías de feedback no puedan funcionar, como hablábamos recién. Muy bien. Vamos a ver entonces, no sé si quedé. Ahí está bien. Bueno, claramente este es el metabolismo, como les decía recién. No vamos obviamente a detallar, imaginen que no se pueden ni leer las letras, pero el metabolismo básicamente tiene dos vías principales, que son una la del catabolismo, la de lisis, o sea, la de descomposición de la materia orgánica que consumimos en forma de nutrientes, y para después integrarse a las estructuras propias, digamos, con digamos, el perfil genético de cada uno de nosotros. La otra vía del anabolismo es la que estamos diciendo que es la vía de síntesis de las sustancias que componen nuestra biología. La vía del catabolismo es oxidativa. Eso es bueno y es malo, digamos, y la vía del anabolismo es de reducción, son vías reductoras, las vías de síntesis. En cambio, las vías de descomposición son vías oxidativas. En esto tiene que haber también un equilibrio muy cerrado, porque evidentemente si, digamos, las vías vamos a decir, de descomposición de materia orgánica es muy fuerte, la producción de radicales libres también lo va a hacer, y no va a haber posibilidades de que con las defensas antioxidantes nativas podamos contener los daños del estrés oxidativo producido por la excesiva producción de radicales libres. Esto es lo que pasa con el sobrepeso y la obesidad, ¿no es cierto? Nosotros estamos sometiendo el metabolismo a un ingreso de nutrientes muy por encima de las necesidades propias, las necesidades basales más la de las actividades que uno desarrolle. Bueno, y el exceso ese exceso nunca deja de metabolizarse, siempre se metaboliza. Cuando ya no hay posibilidades de sintetizar glucógeno, porque ya están superadas las reservas hepáticas y musculares de glucógeno, bueno, todo el resto tiene que ir a grasa, tiene que ir a lípidos. Entonces, seguimos generando radicales libres a través del exceso de alimentos. Y esto, por cierto, es malo porque si nosotros no tenemos una adecuada ingesta de antioxidantes, no diría vitamínicos, sino de antioxidantes de inducción, como son los polifenoles, después vamos a ver qué significa esto de inducción. Si no tenemos un adecuado balance de antioxidantes de inducción con la ingesta, vamos a tener un problema grave porque el daño oxidativo va a ser muy alto, porque el metabolismo tiene en sí mismo digamos, un sistema ahorrativo de energía. No tiene
defensas antioxidantes de reserva. Nosotros trabajamos con un metabolismo sin reserva de defensas antioxidantes. O sea, somos como, pasa como a los bomberos, que digamos, se sintetizan antioxidantes cuando ya se quemó todo, ¿verdad? O cuando, digamos, las posibilidades de recuperación son bajas o incluso se han producido daños que hasta las propias enzimas antioxidantes dejan de sintetizarse por el daño oxidativo que han tenido los sistemas de síntesis, en la proteostasis, por ejemplo, en las vías de síntesis, tanto en el epigenoma como la transcripción o como la síntesis, o en el propio metaboloma de las enzimas. Y las vías anabólicas son reductoras. Esto, para que sean vías reductoras que consumen energía, tiene que haber una buena cantidad de ATP para que, la síntesis funcione, ¿no es cierto? No solamente la memoria genética, digamos, o la memoria epigenética, digamos, que permite al metabolismo sintetizar adecuadamente una enzima, una proteína, tiene que estar intacta, sino la energía necesaria para cada reacción. No solamente los nutrientes, sino los cofactores y la provisión de ATP. Para que todo esto funcione, la vía de producción, la vía anabólica, tiene que estar entera. De hecho, por eso es que lo vimos en el COVID, la gente más afectada fueron los que tenían más problemas con con la producción de anticuerpos, ¿verdad? La gente mayor que tiene su, digamos ya, dificultad en las vías del anabolismo de anticuerpos, de la síntesis de anticuerpos. Entonces, esto es importante, digamos. Todos los ejes del metabolismo tienen que estar bien atendidos, bien cuidados, para de alguna manera decirlo, para que cuando necesitamos reponer enzimas o reponer proteínas o cualquier compuesto hormonal o no hormonal, se necesite sintetizar, todas las estructuras estén preparadas para, digamos, para poder hacerlo en forma correcta. Hasta incluso en la última etapa de síntesis de las proteínas, que son el plegamiento de las proteínas, puede fallar, parafraseando a Toussaint, ¿verdad? Así que o sea, todo puede estar muy bien, pero si el plegamiento de una proteína está mal, esa proteína no va a servir, digamos, para los fines de su creación, de su síntesis. O sea que tiene que ser todo muy bien hecho para que todo funcione bien. Hace unos años, hace un tiempo, me tomé la molestia de, ver esto. Realmente lo saqué de los libros de fisiología a través del volumen plasmático y del volumen sanguíneo que recibe cada órgano, de la complejidad que tiene el metabolismo. Y nosotros tenemos 3 filtros en nuestra economía, en nuestra biología, que son los órganos pares, pulmones y riñones, y el hígado. Si ustedes hacen la cuenta de la sangre que recibe y que por supuesto intercambia metabolitos de desechos para recuperar, digamos, en el caso de los pulmones, oxígeno, en el caso de los riñones, bueno, obviamente eliminar el anhídrido carbónico, ¿no? En el caso de los riñones también para el desecho de todos los productos de la sangre, urea, etcétera. Bueno, fíjense ustedes que los pulmones tienen un volumen plasmático llevado a kilogramos, porque lo multipliqué por la densidad de la sangre, de 7.632 kilogramos por día. Digamos, es lo que filtran los pulmones de gases. Los riñones, 3.663 kilogramos por día de sangre, llevado todo a kilogramos, ¿no? Y el hígado, 2.290. Imaginen ustedes que el peso o el volumen que podría ocupar esto. Los 3 filtros filtran por día 13.585 kilos, 13 toneladas y media de sangre por día para eliminar productos del metabolismo.
tanto anhídrido carbónico, como productos que se volatilizan, como los riñones y como el hígado. Esto es tremendo. Nosotros tenemos, como les decía recién, enzimas antioxidantes, y en el caso del glutatión no, es un tripéptido, pero bueno, es el tripéptido antioxidante más importante del metabolismo, el glutatión. Las enzimas que producen nuestros genes, como superóxido dismutasa, catalasa y glutatión, pueden reaccionar y anular más de 40 millones de radicales libres por segundo. Este es un cálculo estequiométrico hecho realmente por estos tres antioxidantes. Si ustedes vean esto, que es tremendo, pero no es en materia de reserva. No, estos antioxidantes están para cumplir con los fines digamos, del equilibrio redox en el metabolismo, pero digamos hasta ahí nomás, no en el exceso que a veces se ve cuando hay sobrealimentación. Bueno, ¿y cuáles son los antioxidantes y los espacios que son importantes a considerar? Nosotros principalmente tenemos tres espacios: el intracelular, que es el espacio, digamos, de la unidad funcional del organismo; el espacio intravascular y el espacio intestinal, de la luz intestinal. Ustedes pueden ver a la izquierda, la columna de la izquierda, que dice que tenemos, digamos, compuestos enzimáticos codificados en el ADN, como son la superóxido dismutasa, la catalasa y la glutatión peroxidasa. Y no enzimáticos también codificados en el ADN son el glutatión. Esto es en el espacio intracelular, o sea, los codificados en el ADN. Y los que llegan a las células, al espacio intracelular, de origen nutricional, son los que están listados acá. Son no enzimáticos. Las vitaminas E y C, los carotenoides, los polifenoles, flavonoides y no flavonoides, y los minerales, que son zinc, cobre, manganeso, hierro y selenio. Esto es lo que llega a partir de la nutrición. En el espacio intravascular, también, que actúan como espacios de logística, de traslado de productos, también tenemos alimentos no enzimáticos, todas las vitaminas, carotenoides, polifenoles igual, flavonoides, y también hay en el espacio intravascular cobre, zinc y superóxido dismutasa. Hay glutatión también. Y en el espacio intestinal estarían solamente los de origen nutricional. De ahí la importancia que tienen, por ejemplo, los alimentos con alto contenido en polifenoles o en carotenos o en vitaminas, porque nosotros necesitamos darle al espacio intestinal un ambiente para que la microbiota pueda metabolizar bien los nutrientes, un ambiente más que nada, digamos, de bajo estrés oxidativo. Si nosotros no tenemos una alimentación adecuada porque, bueno, comemos mal, esto tiene una mala llegada de compuestos vitamínicos y polifenoles, y lo que vamos a tener es, primero, la destrucción de la microbiota saludable, y después problemas con la barrera intestinal, pérdida del moco, de la pared intestinal, y una enfermedad inflamatoria intestinal o una disbiosis de base con las cosas que eso conlleva, ¿verdad? La disbiosis con la pérdida de la microbiota. La disbiosis también, al perderse la barrera, permite la entrada de metales pesados y demás, o sea que se genera un efecto dominó bastante desagradable para el metabolismo. Porque pensemos que todo lo que entra del intestino, pasando al territorio vascular, si son radicales libres,
son altamente agresivos para el sistema vascular en principio, ¿no? Y después, bueno, para el hígado y para el resto de la economía. Hace algunos años, ahora 3 años, publicamos este trabajo, en donde vemos que, digamos, esto representa el nivel intracelular de radicales libres en el tiempo, ¿verdad? En el tiempo de vida. En la barra verde, que están abscisas, es el estatus oxidativo. Nosotros nunca salimos de este estatus oxidativo porque, recuerdan, nuestro metabolismo, nuestro catabolismo, es el de la descomposición, es oxidativo, para liberar la energía contenida en los alimentos. Pero el resto de las situaciones no es que produzca menos radicales libres, va a producir más, ¿no es cierto? O sea, el punto 2, por ejemplo, en el dibujo, el gráfico 2, el sector 2, es una digestión. Y esto lo pongo porque realmente todas las digestiones aumentan la producción de radicales libres. A pesar que uno dice es un momento muy hedonista y de placer y de mucho agrado, estamos teniendo un problema en el metabolismo, porque la producción de radicales libres durante el periodo postprandial es alta, ¿eh? Entonces ahí tenemos un pico de estrés oxidativo que, si todo anda bien y el balance nutricional ha sido bueno, evidentemente, bueno, vamos a tener una recuperación a las 3 o 4 horas cuando hayamos concluido con la digestión. Pero si no, van a quedar radicales libres residuales. Imaginen si hay un ambiente inflamatorio intestinal, digamos, cualquier digestión va a encontrarse con un ya estrés oxidativo de base alto, y se le va a agregar además el propio estrés oxidativo de la digestión que está ingresando, con lo cual, digamos, eso va a duplicarse y el problema se va también a multiplicar. La situación 3 sería la situación, digamos, que podría acompañar un episodio, digamos, de un estrés oxidativo agudo con cierto, vamos a decir, con cierto remanente crónico. Me refiero a una bronquitis, un resfrío, una situación inflamatoria, un traumatismo, que pudo haber generado un pico de estrés oxidativo y que con el tiempo va bajando, o quizá pueda quedar, si pues, imaginen un traumatismo, un foco traumatológico residual con dolor, inflamación. Esto va a producir, evidentemente, radicales libres en forma crónica, que va a, de alguna forma, redundar en el resto de la fisiología, de la biología molecular. El 4 ya es una patología crónica, una patología crónica de las que solemos ver en el consultorio, sea hipertensión arterial, digamos un pico hipertensivo, ¿verdad? O una situación infecciosa, que se recupera. La 5 ya empieza a no recuperarse, y con lo cual ya estamos en presencia, 5 y 6, de una inflamación crónica, vamos a decir, de bajo de alto grado en 5 o 6, de bajo de alto grado. Podríamos imaginarnos que la curva 6 es la de los pacientes con síndrome metabólico. Estos pacientes que son, tenemos varios estudios hechos con síndrome metabólico, son usinas de producción de radicales libres. Por todos lados, ¿verdad? Digamos, por el sistema vascular, reumatológico, la misma obesidad es un foco inflamatorio importantísimo. Muy bien. En el 1950, este autor, un autor holandés, definió que los sistemas vivos son sistemas abiertos que se mantienen a sí mismos a través del intercambio de materiales con el medio ambiente y en continuo desarrollo y descomposición de sus componentes. Este fue uno de los pioneros de la definición, digamos, el balance redox, digamos, del tiempo moderno, mediados del siglo pasado, y ya en ese momento empezaban a trabajar, digamos, los científicos que se dedicaban al estudio de los radicales libres y del oxígeno. Fíjense
Acá ya estaba trabajando en el 50, seguramente Rebecca Gersman, una colega de ustedes de la Facultad de Farmacia, que fue pionera en el estudio de los radicales libres y que ella justamente descubrió la toxicidad del oxígeno. Después vamos a ver la placa con el trabajo que, digamos, publicó. Pero ella lo publicó en el 54, así que la teoría de los sistemas abiertos en física y biología. Esto también me da pie para comentarles que hoy por hoy digamos, el estrés oxidativo no se limitaría solamente a, digamos, la biología, y por esto cito esta frase, porque los sistemas vivos somos sistemas abiertos al ambiente, que no se limitaría solamente al metabolismo. El metabolismo y toda la biología en sí es muy vulnerable con el entorno y con el medio en el que tenemos nuestro hábitat. Me estoy refiriendo a todo lo que significa, digamos, que interactúa con nosotros, ¿no? El aire, el agua, los nutrientes, los alimentos e incluso la psicología social e incluso las relaciones interpersonales, que pueden llegar a afectar, ¿no es cierto?, la psicología, la microbiota, la inflamación y finalmente también el equilibrio redox. ¿eh? Esto es un nuevo concepto emergente que hoy se lo llama o se lo conoce como el exposoma, es decir, es toda la, digamos, extensa lista de sectores que interactúan con nosotros y que obviamente nosotros también tenemos una respuesta. Podremos tener defensas contra las agresiones o tendremos capacidad de defendernos, esto es de recuperación, eso se llama resiliencia, o si no seremos vulnerables a los daños y tendremos una enfermedad. Así que recuerden, este es un emergente en la investigación, es el exposoma. El exposoma. Bueno, vamos a la próxima. Entonces, como les había dicho hoy, lo importante en materia de antioxidantes, si uno tiene que protegerse del estrés oxidativo, porque realmente la sobrealimentación hoy nos está jugando muy en contra con los índices de obesidad alarmantes que tenemos, más del 60% de sobrepeso y obesidad, no es una buena herramienta cubrirnos con vitaminas, por lo que les termino de decir recién. Los antioxidantes legítimos, bueno, nosotros acá por lo que vemos tenemos antioxidantes endógenos y exógenos para explicar bien este gráfico. Los endógenos pueden ser no enzimáticos y enzimáticos, que estos obviamente están codificados en el ADN. Los no enzimáticos, glutatión, la coenzima Q10 y el ácido tióctico. Y los enzimáticos está este trío, la superóxido dismutasa, catalasa y la glutatión peroxidasa que se ocupa de reducir al glutatión cuando se oxida. Estos son los ejes, digamos, más importantes de los antioxidantes endógenos sobre los que deberíamos trabajar para que se induzcan a través de la alimentación. Esto es lo que nosotros, de alguna forma, queremos con los polifenoles. Y los antioxidantes exógenos, que estos sí son incorporados por la nutrición, tenemos a las vitaminas, que ya les digo, no son importantes, no son, digamos, más allá de los aportes nutricionales o, como veremos en algún momento más adelante de la charla, para cubrir defectos del propio envejecimiento, no serían importantes tomarlos como antioxidantes por el efecto, ya les digo, que podrían llegar a tener sobre la paradoja antioxidante, aquel trabajo de Lancet que les comenté al principio. Si los polifenoles son los realmente las estrellas, digamos, que pueden de alguna manera inducir en el ADN, en nuestra epigenética, una recuperación, digamos, del metabolismo para que el metabolismo propiamente pueda resintetizar enzimas
o incluso no enzimas como el glutatión, que habían dejado de sintetizar por falta de una buena codificación o por daño de la codificación para la síntesis. Los polifenoles, les recuerdo, en la naturaleza tenemos más de 8.000 polifenoles. Muchos de ellos son nutricionales, nosotros los tomamos con los alimentos, pero digamos, un aspecto importante a tener en cuenta es que son metabolitos secundarios de las plantas. ¿Qué quiere decir esto? Que las plantas no los sintetizan sino hasta cuando empiezan a ser vulneradas o vulnerables por algún tipo de amenaza ambiental, sea por infecciones o por sequía o por insolación o por simplemente maduración. Las frutas, las verduras, cuanto más maduras están, tienen mayor contenido de nutrientes y son, por cierto, presa de los predadores, ¿verdad? Insectos o digamos otro tipo de depredadores que, digamos, intentan comérselas, ¿no? Entonces los polifenoles lo que hacen es directamente ahuyentar a los predadores o curar de una enfermedad que pudiera estar ocurriendo en la propia planta. Esto es de la evolución de la biología. Los polifenoles han surgido como elementos, compuestos químicos que defienden el metabolismo y defienden la vida, finalmente, de las plantas, y hemos tenido nosotros una connivencia con las plantas, en el sentido de que nosotros hemos conservado de la evolución también, digamos, una familia enzimática que se llaman sirtuinas. Son 7 enzimas que están ubicadas en distintas partes de las células, que pueden leer los mensajes que traen los polifenoles. Esto es importante porque realmente esto es lo que nos vincula con las plantas, ¿verdad? Si nosotros podemos leer un mensaje, digamos, de alerta metabólica, sea por infección o porque está pasando algo y tenemos que corregir o arreglarlo, bueno, evidentemente estamos teniendo un mensaje de las plantas que aprovechamos. Nosotros, de alguna forma, si quieren, engañamos al metabolismo diciéndole que estamos en alerta o que estamos en peligro, adquiriendo estos polifenoles, que en realidad la alerta era de las plantas para sí mismas, pero nosotros al consumirlos estamos, digamos, tomando sus propias herramientas de curación, ¿no? Por eso es que es tan importante. Y por eso yo les digo que estos polifenoles lo que hacen es inducir sobre el ADN una corrección del metabolismo para que se vuelvan a sintetizar las enzimas. Cosa que, si eso se logra, imaginen ustedes que van a ser las enzimas correctas, las que están necesitando, las que se están necesitando en el metabolismo, no otras, ni tampoco van a exagerarse, digamos, eliminando, digamos, compuestos que serían radicales libres necesarios, como decíamos al principio, aquellos compuestos de radicales libres que eliminaban las alertas tumorales, ¿no? Bueno, esto realmente me gustaba mostrárselos porque también es un trabajo sobre el cual trabajó el profesor Boveris. Él determinó en el 72 que del oxígeno del aire que nosotros respiramos a diario, tenemos 1.900 litros de aire por día respirados, de los cuales tienen, por el 21% de la composición del aire atmosférico, 400 litros de oxígeno. Eso es lo que respiramos de oxígeno. Pero, ¿qué pasa? La biología es imperfecta. Nosotros no hemos tenido la capacidad de completar la eliminación de los radicales libres del metabolismo, con lo cual estamos teniendo un residual de entre el 1 al 3% del oxígeno respirado que quedan como remanentes del metabolismo en forma de radicales libres. Estos representan más o menos entre 4 y 12 litros de oxígeno por día, irá a la producción de radicales libres, y esto es basura metabólica que queda dando vueltas, queda lastimando las estructuras biológicas, las membranas celulares, el ADN, con todas las consecuencias que ello implica. Y bueno, y se establece como una especie de círculo vicioso: estrés oxidativo de un órgano
viajan los radicales libres porque la circulación es abierta a toda la economía, a todo el sistema del organismo y produce o va produciendo daño, cosa que se transforma en estrés oxidativo de todo el cuerpo, de todo el organismo, con lo cual vuelve al órgano y es un efecto, digamos, que podría llegar a ser de bola de nieve esto, digamos, si no se detiene en algún momento. Bueno, les recuerdo, simplemente para graficarlo de una forma más con esta infografía, que los antioxidantes son compuestos que tienen la posibilidad de donar electrones para poder, digamos, cubrir la falta de uno de los últimos electrones de la última capa, digamos, de tanto los átomos o de alguna molécula que tenga un electrón desapareado. El que tiene el átomo o molécula un electrón desapareado es una molécula muy inestable y muy agresiva también, porque está buscando en forma desesperada poder completar esa estructura química y electromagnética para neutralizarse. Y bueno, y si esto no lo tiene, si este electrón no lo tiene de una molécula que le pueda donar, sea de origen nutricional o no, ese electrón que le falta se lo va a robar igual a cualquiera. Y el peligro es que se lo va a robar a una estructura noble como las membranas celulares o como, por ejemplo, las estructuras de las organelas o el propio ADN. Ahora vamos a pasar un poco, ya que les di las bases, digamos, moleculares del metabolismo que produce, digamos, estrés oxidativo, ¿qué pasó con el curso de estos años en la salud humana? Esta es la evolución de la expectativa de vida, ¿no es cierto?, que se da mostrada acá desde el 1500 aproximadamente, con ligeros aumentos, quizás por los cuidados, pero, digamos, como ustedes ven, el salto estuvo o comenzó a comienzos del siglo pasado, con lo cual fue claramente por el efecto de la aparición de los medicamentos, de los antibióticos digo, y de las vacunas. ¿eh? Esto ha sido una revolución que aumentó en forma muy notable la expectativa de vida. Pero ¿qué pasa? Esta es la situación actual. Nosotros, en principio, tenemos una longevidad promedio de aproximadamente 30.000 días. Esto ronda los 80, 82 años aproximadamente en promedio. Es un poco menos en los datos estadísticos, pero en números redondos sería 30.000. Y lo que pasó en los últimos 65 años con la longevidad, digamos, en los últimos, 56 años de la longevidad, que pasó de 65 a 76 años, desde el 60 hasta el 2016, son 11 años de aumento de la longevidad, fue más que nada a expensas del mantenimiento mejor de las enfermedades crónicas. Se trató mejor la presión arterial, se empezaron a tratar mejor los problemas de la diabetes, quizás se contuvieron más los accidentes cerebrovasculares originados por ejemplo, cifras o por crisis hipertensivas, lo cual esto, bueno, ha dado una expectativa de vida un poco mejor, aumentó más o menos casi 2 años por década en los últimos 56 años. Pero bueno, esto, digamos, no trajo aparejado un aumento en la calidad de vida porque la gente vive más tiempo, pero vive más tiempo enferma, con enfermedades crónicas que muchas veces quitan calidad de vida, que reducen las expectativas de plenitud, los costos, la situación familiar, personal, digamos, siempre la carga de la enfermedad es algo penoso. Entonces, en nuestro laboratorio estamos trabajando justamente para que la barra de abajo sea posible, para que nosotros podamos vivir más tiempo con salud y menos tiempo con enfermedades. La idea es prolongar el tiempo de años saludables. No quiero decir tiempo de años con plena salud, porque eso sabemos que es prácticamente imposible o difícil por el momento, pero sí podemos evitar lo que hoy conocemos como enfermedades crónicas penosas, cáncer, hipertensión arterial, diabetes o la misma obesidad.
para que con este objetivo, que espero que, digamos, este es nuestra sana utopía, tengamos el menor tiempo posible con enfermedades y finalmente la muerte. Pero bueno, esto es la idea y en ello estamos trabajando. No es un problema menor. Fíjense que la OMS ha determinado que en el 2018 sucedieron 41 millones de fallecidos a razón de más de 112.000 personas por día por enfermedades crónicas no transmisibles. Es el 71% total de muertes. Y esta infografía que muestra a esta persona caminando hacia el abismo es lo que nos pasa a nosotros con el periodo, entre comillas, de salud. Nosotros vamos caminando a ciegas hasta un abismo pensando que estamos sanos, y esa es la, digamos, paradoja de la definición de la OMS, pensando que estamos sanos hasta que un día aparecemos con la enfermedad y caemos al abismo. Que, digamos, es una tarea complicada la nuestra en el consultorio porque vemos a un paciente en caída libre, con recursos pobres, terapéuticos, porque sabemos que las enfermedades crónicas lamentablemente no se curan, son simplemente paliativos, estirando el tiempo de las enfermedades y, por supuesto, haciendo más importante las arcas de las industrias farmacéuticas. Por eso hay que trabajar más en despertar, en quitarle la venda a las personas para empezar a tener más acciones sobre la salud, y no solamente digo de prevención, sino más acciones concretas, que van más allá, digamos, de caminar media hora por día o dormir mejor. La idea es, digamos, hacer algo bastante más como lo vamos a ver ahora. Sí, positiva. Ahí está. Por eso es que realmente cuando nosotros recibimos una persona en el consultorio, mismo cualquiera de nosotros puede decir, bueno, tenemos 50, 60 años, ¿estoy sano o estoy enfermo? Realmente, ¿qué es la salud y qué es la enfermedad? Es un límite gris. No existe este límite realmente tan taxativo como se nos lo quiere mostrar. En este gráfico vemos que en la década de los 40-50 se quiebra todo para las enfermedades y ahí se hacen clínicamente diagnosticables, pero como ustedes pueden ver, excepto el Alzheimer, que es muy claro, digamos que las capacidades cognitivas siguen bien hasta que un día empiezan a estar muy mal, el resto de las enfermedades crónicas tienen comienzos muy allá y muy allá lejos, en los años en que nosotros somos todavía muy jóvenes, ahí empiezan a producirse daños celulares, estructurales o moleculares que van a dar finalmente las bases de la enfermedad. Muy bien, a ver, pasamos a la próxima. Ahí está. Bueno, como decíamos, este trabajo que se hizo en el año, se publicó en el 2013, lo que menciona las señales o las marcas del envejecimiento, lo que menciona claramente, lo voy a poner más grande, son las estructuras que se alteran y que dan la base estructural al envejecimiento, es decir, a la pérdida de la salud. La inestabilidad genómica, el acortamiento de telómeros, las alteraciones epigenéticas, la pérdida de proteostasis, la desregulación de sensores de nutrientes, la disfunción mitocondrial, la senescencia celular, la pérdida de células madres y la alteración de las comunicaciones intercelulares. Todo esto son daños estructurales que en sí mismo ninguno, en forma aislada, o todos juntos incluso, dan un diagnóstico de enfermedad. ¿Cómo se llama esto? Envejecimiento. Y no estamos enfermos de ninguna de las enfermedades que se mencionan como enfermedades crónicas. El envejecimiento es algo que empieza desde
muy joven, yo diría prácticamente desde el nacimiento y desde la gestación incluso. Nosotros, ustedes piensen que nacemos con 400 tóxicos en nuestra sangre por estudios que se han hecho de recién nacidos que, digamos, determinan que la mamá, por su alimentación, o por el aire ambiental, o por el agua, por el famoso exposoma, o por el estrés, digamos, ya le está pasando a su hijo en gestación tóxicos que le van a producir algún tipo de daño, que es obviamente, ¿quién va a decir que está con alguna enfermedad? Pero está preparando su metabolismo para la enfermedad. Eso genéricamente hoy se lo conoce como envejecimiento o daños del envejecimiento. Entonces, por eso yo en esta definición de envejecimiento en salud, y esta cosa que parece paradojal, ¿no es cierto? No lo es tanto, ahora que ya hemos caminado algo la charla. eh, ¿Por qué envejecimiento en salud? Porque a veces cuando uno habla en el consultorio a un paciente, no, porque hay que tratar el envejecimiento y el hombre tiene 50 años, entonces piensa que uno le está haciendo una broma, ¿no? Porque el envejecimiento la gente lo asume a que es una persona ya decrépita, digamos, se asume a la geriatría, se asume al final de la vida. Y sin embargo, hoy por hoy uno debería asumir que el envejecimiento es algo que tenemos casi desde prácticamente que nacemos. Es la acumulación de daños oxidativos a los órganos, células y moléculas del cuerpo que ocurre como efecto colateral intrínseco del normal funcionamiento del organismo a lo largo de la vida. Esto es lo que ocurre con el envejecimiento. Es lo mismo que cualquier artefacto concebido por el hombre que puesto a funcionar se va a descomponer en algún momento. Los daños van apareciendo. Muy bien. Entonces, hay distintos laboratorios que han trabajado en recursos para tratar estas cuestiones que aparecían en el paper que yo les mencioné anteriormente, pero que en forma genérica uno puede ver, por ejemplo, la barra de abajo, tenemos el metabolismo que produce daños y estos van a ser enfermedades. Ahora, tenemos dos herramientas que son las tradicionales, conocidas, la prevención y los tratamientos paliativos. La prevención, peso, ejercicio, nutrición y descanso. Esos son 4 herramientas, vamos a decir, útiles, son muy necesarias, pero digamos, no vamos a hacer un edificio con un piso. Necesitamos hacer o construir, digamos, más pisos y el resto de los pisos lo tenemos que hacer con los otros recursos de tratamiento de prevención. Entonces, vamos digamos, a cuál es la generación de nuevas medidas para el tratamiento de, digamos, casi desde el punto de vista, digamos, de un ingeniero, ¿no? Como lo ha configurado el doctor Aubrey de Grey, que realmente es un ingeniero y biólogo. Bueno, el primer daño que diría, y en esto vamos a destacarlo un poquito más adelante en próximos slides, es el de la epigenética. La epigenética es la base de la información de lo que somos y hacemos. Si bien la genética es la base de la información heredada, dura, heredada, realmente de nuestros ancestros y que podría llegar, nos podríamos llegar a perder en el tiempo de dónde viene nuestro ADN por generaciones, pero hay una capacidad de lectura en el ADN de esta herencia ancestral que va siendo modificada generación tras generación, por los distintos aportes que tiene cada miembro de la familia que se incorpora a la nueva generación. La diferencia en la lectura del material genético y de cómo se expresan determinados genes que determinan lo que hacemos o cómo lo hacemos, es lo que se llama epigenética. Es un juego de llaves, es un paisaje, digamos, de llaves que prenden y apagan genes que activan o desactivan genes. Esto es hoy trascendente porque la epigenética está en el centro de la escena del envejecimiento y del mantenimiento de la salud. Por eso lo puse como primera de las herramientas para el tratamiento del envejecimiento y el mantenimiento de la salud. El segundo recurso es la reposición de células madres. El tercero es el tratamiento de lo que hacemos con la basura metabólica en el espacio extracelular.
hoy por hoy tiene mucha trascendencia qué hacemos con el amiloide, con la proteína beta amiloide, que no solamente es una proteína que está en el cerebro, sino que está en todo el cuerpo. La proteína beta amiloide va haciendo, digamos, los restos moleculares de proteínas que no se terminan de metabolizar bien o que se van a desecho, que pasan al espacio extracelular y que en el espacio extracelular terminan apilándose como en placas y van dando la famosa placa beta amiloide, que después es muy